Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, la segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo tercero específicamente, creo en el Espíritu Santo, y se desarrolla el artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica. Dentro de este capítulo, el Catecismo desarrolla el párrafo 1 con el título La Iglesia en el designio de Dios. Y dentro de ese párrafo va a dedicar el tercer apartado al tema el misterio de la Iglesia. El Catecismo va a dedicar aquí 7 números, del número 770 al 776, a hablar sobre el misterio de la Iglesia. El día de hoy nos centraremos en 2 números, números 772 y 773, que tiene como tema central la Iglesia, misterio de la unión de los hombres con Dios. Número 772 dice: en la Iglesia es donde Cristo realiza y revela su propio misterio con la finalidad de designio de Dios, recapitular todo en Cristo. San Pablo llama gran misterio al desposorio de Cristo y de la Iglesia, porque la Iglesia se une a Cristo como a su esposo. Por eso se convierte a su vez en misterio. Contemplando en ella el misterio, San Pablo escribe: el misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Y el Catecismo, queridos amigos, aquí nos remite a la carta a los Efesios, capítulo 1, 3:10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. En Él tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia, que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio en el que Él se propuso de antemano, para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. En otras traducciones de la Sagrada Escritura se puede leer también recapitular todo en Cristo. Aquí, en este texto que está tomado de la Biblia de Jerusalén, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza. Se hace referencia en este texto al designio primero de Dios, que ya hemos hablado en algunos capítulos. La Iglesia únicamente puede ser entendida dentro de ese designio primero de Dios. Y la pregunta: ¿cuál es el designio primero de Dios? ¿Cuál es el designio originario de Dios? Que toda la humanidad retorne a Dios en Cristo. Es decir, que todos se salven. Ese es el designio originario de Dios, que todos se salven. A esto se le llama, queridos amigos, recapitulación. Es como un volver a Dios de donde habíamos salido. Lo que pasa es que por el camino nos hemos perdido. Vino el misterio del pecado que hizo que el hombre perdiera el rumbo. Perdió la referencia del punto de partida, y eso le llevó a olvidarse de quién le había engendrado y a dónde se dirigía. Imaginémonos un peregrino que salió desde Atlanta rumbo al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México. Llega un momento en el camino donde se deja tentar y peca, y eso le hace perder el rumbo, de tal manera que pierde la conciencia de peregrino
y sencillamente ya no sabe a dónde se dirige y empieza a deambular de un sitio a otro sin saber cuál es el origen ni cuál es su meta. Termina en Río de Janeiro, pero ibas para el santuario de Guadalupe. ¿Qué haces en Río de Janeiro? En medio de ese drama, de esa perdida, de ese deambular de un lado para el otro del hombre, en medio de todo ese drama, Dios en su misericordia envía a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que la humanidad vuelva de nuevo a las manos de Dios, al seno del Padre, de donde un día salieron. De Él venimos y a Él volvemos. Jesucristo es el medio por el cual Dios quiso recapitular, es decir, volvernos al origen. La humanidad, queridos amigos, está representada en esa parábola del Evangelio del Hijo Pródigo que todos recuerdan. Ese Hijo Pródigo sale de la casa del Padre y para conseguir que regrese a la casa del Padre, hay una imagen que le falta a esa parábola y es la imagen de Jesucristo. Jesucristo es el buen hijo del Padre que hace falta en esa parábola. Jesucristo es el que le va a decir al Padre: Padre, envíame en busca de mi hermano menor, y no descansaré hasta encontrarlo. Lo cargaré sobre mi hombro, curaré sus heridas, lo purificaré y lo volveré a traer a tu casa. Por tanto, queridos amigos, Dios no se quedó con los brazos cruzados, viendo el drama del hombre que había salido de sus manos y que no retornaba y no retardaba y se perdía en el camino. Y hoy sigue haciendo lo mismo. Lo que nos dice este número 772 del Catecismo es que aquello no fue una historia pasada. Eso se está reviviendo en estos momentos. ¿Cómo? A través de la presencia de la Iglesia que continúa el misterio de Cristo. No es historia pasada, ayer hablábamos de esa historia. La Iglesia presta sus manos, presta su corazón, presta su ser a Jesucristo para que a través de este cuerpo místico siga rescatando, siga recapitulando a todos hacia Dios Padre. El hombre ha sido creado para vivir en intimidad con Dios, no para vivir lejos de Dios. Lo cierto es que antes del pecado original no nos había destinado a un destino tan grandioso. Pero como todo entra en ese designio de Dios, incluso con el pecado de Adán y Eva, finalmente el designio de Dios fue que nos destinó a un fin de un nivel de intimidad con Él mismo, incluso a un nivel de identidad con Él mismo superior al que teníamos antes de haber salido de las manos de Dios. San Pablo a esto le llama el gran misterio. El gran misterio a la forma en la que Dios quiso recapitular todo. Después de que el hombre cayó en miseria, Dios lo levanta mucho más alto de lo que estaba antes. ¿Cómo lo hizo? Pues la forma que Dios utilizó es un desposorio, un matrimonio. A nosotros se nos hubiera ocurrido una forma distinta. Nos imaginaríamos que cuando el hijo sale en busca del hermano menor, pues lo traería de las orejas arrastrado y lo hubiera puesto de rodillas enfrente de su padre, incluso sujetándolo con cadenas hasta que pidiera a él perdón llorando. Eso hubiéramos hecho nosotros. Pero el gran misterio es la forma en que Dios quiso atraer hacia la casa del Padre a esos hijos pródigos. Y fue por medio de una alianza de amor, no de agarrarlos de las orejas. Y esa alianza de amor es que Cristo se desposa con la humanidad
Cristo se casa con nosotros para recapitularnos, para regresarnos a ese plan primero de Dios. Fíjese que Él no quiso vencer, sino que quiso convencer. Él no nos quiso traer a la casa del Padre obligados, sino que nos quiso convencer para que regresáramos. Al hacer una alianza de amor con nosotros, se ha hecho Dios vulnerable a nuestra respuesta, porque es susceptible, ¿no?, de que nosotros le fallemos en nuestra respuesta, y de hecho ocurre continuamente que le fallamos. Dios no nos quiere rescatar como esclavos. Dios nos quiere rescatar en una alianza de amor. Fíjese cómo el primer signo que tuvo Jesús antes de empezar, o el inicio de su vida pública, fue el contexto de una boda también, las bodas de Caná, donde por cierto estaba también María, su madre. Y que Jesús inicie su vida pública en estas bodas de Caná no es por casualidad. Así como lo relata el Evangelio de San Juan, con ese estilo tan detallista que tiene San Juan. Pero es curioso que San Juan en su Evangelio, con todo el detalle con que cuenta los hechos, no cuenta nada de quiénes eran los novios que se casaban, o qué relación tenían con Jesús o con María los novios. Porque eso a San Juan no le interesa. No es lo que va a contar él. Lo que a San Juan le interesa de este texto de las bodas de Caná es que ahí se está significando en el fondo, en ese pasaje de Caná, que hay unas bodas mesiánicas. El verdadero esposo en las bodas de Caná es Jesucristo. Es el esposo místico. Por eso le dicen al esposo: has guardado el vino bueno hasta ahora. El vino bueno que se ha guardado hasta ahora es el Evangelio, es el Nuevo Testamento. El vino viejo era el Antiguo Testamento. Y Jesús se manifiesta como el esposo divino del nuevo pueblo de Dios, nuestro esposo. Por eso Juan el Bautista, un poco más tarde, se define como el amigo del esposo. Recordemos Juan 3, 27, 29. Juan respondió: nadie puede recibir nada si no se le ha dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es pues mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. Ese es, queridos amigos, el marco de las bodas de Caná. San Bernardo dice, comentando este pasaje: todos hemos sido llamados a las bodas en las que Cristo es nuestro Señor. Preciosa esta frase de San Bernardo. Fíjese cómo la Iglesia, en la antífona de las vísperas del día de la Epifanía del Señor, que celebramos el 6 de enero, la liturgia de la Iglesia ha entendido este misterio y fíjese cómo dice: hoy la Iglesia se une a su esposo celeste, porque Cristo en el Jordán la ha lavado de sus crímenes. Los magos, cargados de presentes, acuden a las bodas reales, y a causa del agua convertida en vino, los invitados conocen la alegría. Llama mucho la atención esta mezcolanza de misterios, pero es precioso. El esposo celeste,
el Jordán que lava los crímenes, los magos que traen los presentes, y el vino que alegra y llena de alegría el matrimonio, la fiesta. La liturgia los entiende, todos estos misterios unidos al desposorio de Cristo con la humanidad. Es decir, nos hemos casado con Cristo, Cristo se ha casado con nosotros y estamos llenos. Hemos sido lavados, hemos sido desposados desde el cielo. Nos han dado todos los presentes que nos necesitamos y tenemos agua y vino para estar alegres. Porque cuando los magos de Oriente van a visitar a ese niño ahí en Belén, en Palestina, y le adoran, asisten a las bodas reales. Porque en el nacimiento de Jesús, ahí en esa cueva, Cristo se ha casado con la humanidad al hacerse hombre. Cristo es el esposo de mi alma. Así como lo dice el libro del Génesis. Y ya no serán dos, sino que serán una sola carne. Me hago una sola carne con Cristo porque Él es el esposo de mi alma. En la humanidad de Jesucristo seremos una sola carne en Él. Y de la misma forma que convirtió el agua en el vino nuevo, quiere hacer esa transformación al vino bueno, el hombre nuevo. Quiere renovarnos, quiere purificarnos de nuestras corrupciones, de toda forma que esta humanidad que está casada con Jesús sea renovado. Todos seremos vino bueno, seremos hombres buenos, hombres nuevos. Jesús no se desposa con nosotros para ser el típico esposo que se conforma con un tipo de convivencia más o menos anodina. Él viene a desposarse con nosotros para transformarnos interiormente, para transformar el agua en vino bueno y nuevo. A vino nuevo, odres nuevos. A esposo nuevo, esposa nueva. Cristo merece una esposa nueva, santificada. Y la iglesia renovada es la esposa de Cristo. Él mismo renueva a su esposa. Él mismo la hace santa para poder desposarse con nosotros. Definitivamente, los perseguidores de la iglesia no entienden nada de esto. No entienden nada de esto. Incluso hay otra antífona dentro de la liturgia de Navidad que dice: Cristo sale del seno de su madre, como el esposo sale del tálamo para encontrarse con su esposa. Y al final el número 772 dice, o llega a la conclusión de que la iglesia continúa ese misterio de desposorio de Cristo con la iglesia y de Cristo con la humanidad. Es la iglesia la que va a asumir esto, a continuar este misterio. Por eso el día de ayer decíamos que la iglesia lo que hace es seguir reproduciendo. Número 773, el catecismo sigue profundizando y dice: en la iglesia, esta comunión de los hombres con Dios, por la caridad que no pasará jamás, es la finalidad que ordena todo lo que en ella es medio sacramental ligado a este mundo que pasa. Su estructura está totalmente ordenada a la santidad de los miembros de Cristo. Y la santidad se aprecia en función del gran misterio en el que la esposa responde con el don del amor al don del esposo. María nos precede a todos en la santidad que nos es el misterio de la iglesia, como la esposa sin mancha ni arruga. Por eso la dimensión mariana de la iglesia precede a la dimensión petrina. Aquí, en este número 773, queridos amigos, hay dos afirmaciones principales que debemos tener en cuenta.
la razón de ser de la iglesia. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia? La respuesta nos la da el mismo catecismo de una manera muy simple. Hacer santos. La razón de ser de la iglesia es hacer santos, es llevarnos a todos a la santidad. Y dice este número, ¿no? Todo está ordenado a la caridad y a la santidad. Y si no es para eso, la iglesia no sirve para nada. Pueden hacer todas las obras de caridad del mundo, pueden construir los mejores colegios, pueden construir las mejores universidades, pueden construir los mejores seminarios, todo lo que usted quiera. Sería una obra humana muy hermosa y aplaudible. Pero si la iglesia no hace santos, no sirve para nada ninguno de esos edificios. Aunque le dé de comer al mundo entero. La iglesia está para esto, para ser santos. Y todo lo que tenga, y todo lo que haga, y toda su gente, y todos sus consagrados, están ordenados para practicar la caridad y llevar a todos los hombres a la santidad. Segunda afirmación. La iglesia está para ordenarnos a la caridad, que es el fin último para lo que hemos sido creados. La iglesia nos concibe en Cristo, en la gracia de Cristo. La iglesia nos va gestando con buenos ejemplos, nos propone la vida de los santos. La iglesia nos amamanta con sus sacramentos y finalmente la iglesia nos encomienda. La iglesia nos da la luz para la vida eterna. Fíjense cómo el funeral es el último adiós de la iglesia a uno de sus hijos, donde en esa liturgia del funeral la iglesia lo encomienda y lo pone en las manos de Dios al difunto. El ser de la iglesia está en engendrar hijos para el cielo. ¿Qué hace un catequista en un salón? Engendrar hijos para el cielo. ¿Qué hace un sacerdote bautizando un niño? Engendrar hijos para el cielo. ¿Qué hace celebrando la Eucaristía? Engendrar hijos para el cielo. ¿Qué hacemos? Cuando acudimos al sacramento de la confesión, el ministro en nombre de Jesús y en nombre de la iglesia perdona nuestros pecados, está engendrando hijos para el cielo. También cuando damos de comer, también cuando visitamos al encarcelado, cuando damos refugio al migrante, al itinerante, al refugiado, también cuando consolamos al triste, cuando vestimos al desnudo. Estamos engendrando hijos para el cielo. Si perdemos esta perspectiva, queridos amigos, y nos distraemos en detallitos, en tonterías, en fricciones, en que si me cae bien el cura o la monja, en que si este obispo es mejor que el otro, en que era mejor el que se fue o el que se murió, y ahora nos toca con este, y ahora si nos distraemos en todas esas tonterías, entonces perdemos nuestro rumbo. Y terminamos en Río de Janeiro, sabiendo que íbamos para Guadalupe. Encomendar no es más que decir, vuelve a Dios de donde saliste. Eso es también recapitular. Y este número 773 también tiene una cosa hermosa, ¿no? La Virgen María es la imagen de la iglesia. Nos precede a todos en la santidad. Es el misterio de la iglesia como la esposa sin tacha ni arruga. Y nos remite a los Efesios 5:27. Presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Es la imagen de la esposa perfectamente moldeada por el esposo. San Pablo lo expresa de una manera genial. Sin
sino que sea santa e inmaculada. ¿Cómo no va a querer Cristo a su esposa santa e inmaculada? Por eso la renueva constantemente. Falla y vuelve y la renueva. Termina este número del catecismo añadiendo otro punto importante. Por eso la dimensión mariana de la Iglesia precede a su dimensión petrina. Es un tema que ya hemos tratado en algún programa anterior, este tema de María y de Pedro. Pero vamos a profundizar un matiz. Para entender este misterio de la Iglesia, pues hay que tener en cuenta que hay estos dos perfiles. La dimensión petrina, que es el ministerio sacerdotal encomendado a San Pedro. A ti te doy las llaves del reino de los cielos para que todo lo que ates en la tierra quede atado en el cielo, y todo lo que ates y todo lo que desates en la tierra quede desatado en el cielo. Ese ministerio sacerdotal encomendado a Pedro. Pero también está la dimensión mariana, y hace referencia a esa maternidad espiritual encomendada por Jesús a su madre María. Madre, ahí tienes a tu hijo. Cuando algunos caen en ese tópico un poco de decirle a la Iglesia que es una iglesia machista, ¿no? Porque dicen que la Iglesia excluye a la mujer, que no las dejan ser sacerdotes, ¿no? Y que siempre la mujer en la Iglesia queda en puestos secundarios, ¿no? Se hace patente en todos estos comentarios esa incapacidad que muchas personas tienen de entender este rico misterio de la espiritualidad que está en el fondo de dos vocaciones diversas. La vocación de Pedro es una y la vocación de María es otra. Y hay que entender cada vocación en su lugar. Si uno se podría preguntar, ¿qué es más importante? ¿La vocación de Pedro o la vocación de María? ¿Qué es más importante? ¿La vocación de San Juan Pablo II o la vocación de Santa Teresa de Calcuta? ¿O quién está antes, Pedro o María? Uno se puede preguntar eso, y desde luego Jesús no hubiera admitido ni siquiera la pregunta. Marcos 10, 43, 45. Pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, sea vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro esclavo. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Y hay que decir claramente, ¿no?, que pervierte la Iglesia quien pretende entenderla en este sentido de poder. Es un concepto totalmente ajeno al sentir de Cristo. Eso que la gente malintencionada llama poder en la Iglesia, Cristo le llama servicio. Ese poder de la Iglesia, fíjese bien, es una Madre Teresa de Calcuta de rodillas limpiando las llagas de los leprosos. En esa mujer estaba toda la Iglesia. Pero también en el obispo que está administrando y cuidando y dirigiendo y rigiendo una diócesis. Ahí en esa oficina también está Cristo. Ahí en esa parroquia, en ese sacerdote que está llevando, dirigiendo, ofreciendo los sacramentos y también administrando esa parroquia. Ahí está toda la Iglesia. Eso que estos malintencionados llaman poder, es que el Papa es un poderoso. Hombre, es un servidor. Es un servidor. Tampoco pretendas que el Santo Padre pues tome la escoba y se ponga a barrer afuera la plaza de San Pedro. Démosle a cada cosa su lugar. Pero eso que tú malintencionadamente llamas poder, Cristo le llama servicio.
estar de rodillas limpiando los pecados de la humanidad, como lo hacía San Juan María Vianney, 14 horas confesando en un confesionario. Eso es poder. ¿A ti te parece que eso es poder? Eso es servicio. ¿Alguno de ustedes sería capaz de imaginarse a María con una actitud de reivindicación? Sería ridículo imaginárselo. Es que yo soy la madre de Jesús, pónganme aquí en un altar. No, eso sería ridículo en María. Ese protagonismo sería ridículo en María. Toda esta gente que va para arriba y para abajo solamente buscando que los pongan en pedestales y ser protagonistas, están completamente desorientados y van a terminar en Río de Janeiro, cuando iban era para Guadalupe. Lo que tú llamas poder en la iglesia, Cristo lo llama servicio. Más bien, en vez de estar buscando tanto poder, como dices tú, ¿por qué no te preguntas más bien cuánto sirves? Por eso, queridos amigos, estas dos dimensiones están perfectamente conjuntadas. Pedro conduce de la mano a María. Pedro conduce de la mano a María. Y María conduce de la mano a Pedro. Pedro no tiene celos de la santidad de María. Y María no tiene celos del protagonismo del príncipe de los apóstoles Pedro. A María no le dieron celos cuando Jesús le entregó las llaves del reino de los cielos a Pedro. Y a Pedro no le dieron celos cuando Jesús en la cruz le dice a María, ahí tienes a tu hijo. Al contrario, Pedro propone al mundo a María como el modelo de imitación. Y María obedece a Pedro como el príncipe de los apóstoles. Ella no hizo su iglesia, ella siguió lo que Pedro decía. Fijémonos bien, queridos amigos, en la iglesia es mucho más esencial ser santo que tener un puesto de más o menos responsabilidad. Por ejemplo, alguien puede preguntar, ¿quién era el Papa en los tiempos de Santa Teresa de Jesús, por ejemplo? Saben ustedes que Santa Teresa de Jesús se llamaba Teresa Sánchez de Cepeda, Dávila y Ahumada, ¿no? Un nombre que no cabía en un pasaporte. Lo normal es que casi nadie sepa quién fue el Papa León X, Adriano VI, Clemente I, Paolo III, Julio III, Marcelo II, Paolo IV, Pío IV, Pío V y Gregorio XIII. Durante el tiempo de la vida de Santa Teresa de Jesús, hubieron 10 papas en 67 años. 10 papas. Ninguno de esos 10 papas fue santo. Ninguno. El mundo no se acuerda de ninguno de estos 10, pero de Santa Teresa nunca se ha olvidado. En la iglesia es mucho más esencial ser santo que tener un puesto de más o menos responsabilidad, como sería el máximo puesto, que sería ser el Papa. 10 papas. Difícilmente nos acordamos de alguno de ellos. Difícilmente. Habría que tomar un libro e investigarlo. En cambio, de Santa Teresa lo tenemos aquí. Porque en la iglesia es más importante la santidad. Quien ha pasado a la historia como grande es Santa Teresa, no los 10 papas. Porque lo importante en la santidad, en la iglesia, es la santidad, no el puesto. Algunos papas que hayan pasado, por ejemplo, la historia es porque han sido santos, no por otra cosa. A San León Magno, si no hubiera sido san, no hubiera sido magno, no hubiera sido grande. Juan Pablo II pasa a la historia, será por san. De lo contrario, nos olvidaríamos de él rapidito.
Por eso la invitación hoy, queridos amigos, y concluyo con esto. Algunos de nosotros pasaremos a la historia y nos recordarán por siempre si llegamos a ser santos.